argumento teleológico del diseño inteligente. Vemos diseño en todo. Entonces, cuando vemos una obra de arte, nos habla de ¿qué? De un artista detrás, ¿verdad? De un pintor, por ejemplo, si es un cuadro. Ejemplo para representar el argumento teleológico es que si voy caminando por la playa y encuentro un reloj y lo levanto y miro que da la hora, aunque no la diera, pero da la hora correctamente, yo lo miro y digo, wow, ¿qué explotó acá? ¿Verdad? No, es ilógico. ¿Vieron el video al principio? Las maravillas que vemos en, ¿verdad? Todo en su lugar, todo de acuerdo a donde tiene que estar. ¿Cómo es posible pensar, verdad, que no vemos diseño, estructura, verdad, inteligencia detrás de todo eso? Sería mucho más plausible pensar que ese reloj apareció de la nada que es, o que con el tiempo, ¿verdad? Se fueron formando las piecitas que lo constituyen y todo, y las agujitas, y fue el mar que fue limpiando. Bueno, ese tipo de argumento es el que se da, que se trata de decir, la computadora se hizo así sola. Algo dentro de la computadora la fabricó. Eso es lo que estamos hablando cuando decimos que el universo se creó a sí mismo o que apareció de la nada. Ahora recordemos, es un aspecto que es mucho más complejidad. Entonces, ¿cuál es el punto aquí importante? Demostrar que en el universo hay diseño. Ese sería el punto vital. El diseño maravilloso de este universo señala una mente suprema. Cuando vemos la forma en que está diseñado, cómo está todo, habla de que hay una inteligencia detrás de eso, por la precisión, por las cosas que tienen que darse para que el universo sea como es. Si negamos que todas las cosas que nos rodean son resultado de un ser así, sería tanto como decir que todo es obra de la casualidad, reduciendo todo el mundo a un caos. La evidencia de diseño es abrumadora y vamos a ver las mentes más brillantes, agnósticas del mundo diciendo, vemos diseño. Pareciera que todo lo ajustaron, que lo calibraron porque el diseño es increíble. ¿Qué es lo que proponen las personas que tienen la fe de no creer en Dios? Empezar a decir nuevas teorías como el multiverso. El multiverso es que como las posibilidades para que el universo exista como es, son matemáticamente imposibles, pero vamos a ver un poquito de números en cuanto a eso. Como son tan imposibles, entonces ellos para tratar de hacer posible eso, o plausible, que sea una posibilidad, porque matemáticamente es prácticamente ridículo pensar en que esto sea producto del azar, que todo esté en su lugar correcto porque sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se inventa una máquina que hace universos y en esa máquina crea millones de millones de millones de millones de universos. Entonces, entre millones, millones y millones de universos es posible sale uno que haya la vida, que permita la vida. Entonces, dan un poco más de posibilidades. Lo que pasa es que eso no resuelve el asunto del ajuste fino, simplemente es todavía peor porque ¿quién diseñó esa máquina? Primeramente, eso científico, no es una base sólida, científicamente hablando. Lo otro es que esa máquina tendría que estar ajustada para diseñar los universos. Vemos cómo hay una contradicción en eso. Y recuerden que supuestamente los que somos de la fe somos los que no usamos la razón. Bueno, aquí es donde vemos que lo más lógico es creer en Dios, como la Biblia lo declara. Nosotros no necesitamos ninguna evidencia, tenemos una relación personal con Dios. No en esto, ¿verdad? No es, oh, wow, ahora sí creo. No, ya creemos, tenemos una relación con Dios, hablamos y nos relacionamos con Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces eso está claro, todo esto para nosotros es extra. Pero esto es más para aquellos que tienen a veces dudas honestas, entonces poder darles respuestas, porque hay algunas personas que simplemente están confundidas. Muchas personas les pasa lo mismo que algunas personas en la iglesia, y que me pasaba a mí también, que creemos porque alguien dijo algo. Entonces yo le creía, lo que el pastor decía es así, punto. Lo que el maestro dice es así, punto. No, ¿verdad? Tenemos la Biblia para confirmar que lo que se está diciendo realmente es lo que debe ser o lo que es, como hacían con el apóstol Pablo en Berea. Comprobaban ellos, lo que está diciendo viene de Dios o no. Ok, comprobemos con lo que tenemos. De la misma forma, en el mundo hay muchas personas que se declaran agnósticas o ateas, pero no tienen ninguna base. Realmente su motivación detrás del ateísmo o del escepticismo es poder hacer lo que ellos quieren, es poder pecar libremente, es poder decir, no le tengo que dar cuentas a nadie, es adormecer su conciencia, lo que andan buscando. Pero no han estudiado, no tienen una fuente científica como aquel que te dice, Víctor, la Biblia está llena de errores. Sí, está llena de errores. Entonces digo, ok, ¿dónde? Y no sabe ni abrir la Biblia. ¿Eh? Nunca la ha visto, nunca la ha abierto, pero la Biblia está llena de errores. ¿Por qué? Alguien dijo eso y eso pasa mucho. Nosotros en bibliología vimos evidencia acerca de
esas 400,000 variaciones, esa vaca que tuvo niño, miramos toda esa fábula y vemos cómo realmente no tiene peso, más bien reafirma nuestra fe, reafirma, wow, eso se distribuyó por todo lado y se ha mantenido el texto, es increíble. Pero cuando tú no sabes, eso es lo que pasa. Por eso es importante exponernos a las evidencias. Teleológico viene de telos en el griego, y telos significa meta, finalidad, propósito. O sea que todo está diseñado con un fin, con un propósito, con una razón de ser. Y esto es consistente en todo lo que miramos que Dios hace. También es consistente como Dios, ¿verdad? Nos da libertad en todas las cosas también. No anula las personalidades, sino que da una libertad de las segundas causas. O sea, de cada uno de nosotros nos da esa libertad de movernos, no nos restringe en muchas cosas. Pero el punto es que tenemos un propósito. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del cristiano? Una de las formas en que se describe a un cristiano es como un órgano dentro del cuerpo de Cristo. Somos alguna parte del cuerpo de Cristo. ¿Para qué fuimos diseñados? Para funcionar de esa forma, ¿en virtud de qué? Que todo el cuerpo sea bendecido, que todo el cuerpo esté sano, que todo el cuerpo esté caminando como debe caminar, que si yo soy los ojos esté mirando y ayudándole al cuerpo a dirigirse a donde debe ir, que si soy los pulmones esté oxigenando todos los otros órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene un propósito. Ahora, a veces yo no cumplo ese propósito porque tengo cierta libertad y vamos a hablar un poco acerca del problema del mal desde esa perspectiva, pero en cuanto a todo, lo que nosotros miramos en el universo tiene un propósito y una razón de estar ahí. El universo ha sido diseñado con una finalidad intencional. Este universo está diseñado con perfección. Hallamos evidencias de adaptación en todo lo que nos rodea. Todo está, ¿verdad?, donde debe estar. Todo está en su lugar. El mundo parece estar adaptado al hombre y a los animales. Tiene todos los recursos que nosotros necesitamos. Los pulmones y el aire se adaptan mutuamente. Las aves se adaptan al aire, los peces al mar. Todo parece estar en su mejor sitio. Todo parece existir y funcionar de acuerdo con un gran plan. Unos más viejitos, yo creo que ya eso ya no se hace, pero cuando yo estaba en la escuela recordaba que te mandaban a mirar un ecosistema, uno iba al patio o al parque y ahí se sentaba y miraba, digamos, una planta. Y cuando veía la planta veía, ¿verdad?, como las abejas y todo lo que, ¿verdad?, lo que había alrededor, las hormiguitas, si mirabas debajo de la tierra ibas a ver lombrices, ¿verdad?, un montón de cosas, y todo era necesario para que el ecosistema tuviera un buen balance. Si uno alteraba algo de eso, cambiaba todas las condiciones y veías, ¿verdad?, un caos. La semana pasada, por ejemplo, estaba en San Diego, California, una ciudad preciosa y demás, pero una de las cosas que ellos querían, como toda ciudad cosmopolita, algo que está en todas las ciudades, grandes ciudades, en sus parques, que están llenas de palomas. Miramos palomas en todo lugar, ¿verdad?, donde vamos. Como San Diego no tiene palomas, entonces se les ocurrió que iban a traer para que se mirara, ¿verdad?, como las grandes ciudades. Entonces trajeron palomas. ¿Qué pasó? Se volvió una plaga, porque como las palomas no son originarias de San Diego, ¿qué es lo que sucedió? Que no tenían depredadores. Entonces se multiplicaron y todos aquellos que hemos estado expuestos a palomas vemos, ¿verdad?, el desastre que hacen en los edificios y todo lo demás. Entonces, en virtud de eso, lo que hicieron fue traer halcones. Entonces trajeron, ¿verdad?, grupos de halcones para que controlaran la plaga que había de palomas. Entonces ahora tienen una plaga de palomas y de halcones, porque los halcones tampoco son originarios de San Diego y no tienen depredadores naturales. Entonces vemos el hombre siempre tratando de ayudar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es todo está en su lugar, ¿verdad? No deberíamos tocarlo. Cuando miramos el planeta Tierra, inclinación de 23 grados, la importancia de eso para las estaciones, la importancia de la velocidad de la Tierra para que el día sea de 24 horas, la importancia de la luna, o sea, todo tiene una razón de ser. Y si no estuviera, habría un desbalance total. Aquí es donde toma cuerpo el argumento teleológico, la definición, siendo que el universo muestra evidencia de inteligencia, propósito y armonía, un diseñador maestro debe estar detrás de todo. El argumento teleológico es como que usted entra a esta oficina y puede ver la cámara al frente mío, la computadora acá, todo en su orden. ¿Qué es lo que usted piensa? Claramente que esto no es producto del azar, que no fue con el tiempo que eso sucedió. Usted dice, hay inteligencia detrás de eso. Razonamiento lógico. Cuando vemos el diseño del universo deberíamos pensar de la misma forma. Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida.
Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera.
Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Ok, yo creo que para nosotros es suficiente con el Salmo 19, 1 y 2, ¿verdad? Suficiente evidencia y confirmación de Dios lo dice y así es y lo podemos ver, pero vemos lo que es el ajuste fino. Vimos cada uno de estos detalles son increíbles de ver la precisión, la calibración y demás. Y esto lo que implica que es inteligencia, un diseño. Es lo que hablaba acerca de que no puede ser producto del azar, no puede ser producto de la casualidad o no puede ser una generación espontánea. Lo que podemos deducir en ese aspecto es lo menos razonable a pensar. Es en lo que más ocuparía fe y una fe ciega. Nuestra fe tiene evidencias. Romanos 1 del 18 al 20, porque es que nosotros le damos valor a las observaciones científicas hasta cierto modo, ¿verdad? Porque muchas veces se equivocan y se han equivocado, pero ¿por qué le damos valor a lo que vemos en la naturaleza y demás? ¿Por qué la escritura le da valor a eso? Nos dice que a través de mirar todas las cosas nos deja a nosotros sin excusa para no creer en Dios. Entonces, por lo tanto, es que estos argumentos le damos valor, como el cosmológico, como el teleológico y demás, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Cada cosa que nosotros miramos es evidencia de un creador, de Dios propiamente. ¿Cómo demuestra el universo la evidencia de un diseño? Bueno, el ajuste fino es algo indiscutible. El teísmo es el nombre técnico de la posición teológica que afirma que Dios creó al mundo y continúa sosteniéndolo activamente e interviene mediante milagros según sus planes. Hay muchos científicos que se asombran con la complejidad del universo. Hay muchos científicos que creían en un ser superior, creían en Dios, pero que creían en un Dios diferente, porque no era el Dios de la Biblia. Muchos eran deístas, creían que Dios era todo. Dios es el árbol, Dios es la planta, Dios, bueno, otros creían en un ser superior, pero que no tenía relación con la creación. Pero eso realmente es como contradictorio. ¿En qué aspecto? Que eso más hablaría tal vez como de un poder superior o algo así, pero tiene que ser un ser personal. ¿Por qué? Porque no puede ser, ¿verdad?, el efecto mayor que la causa. Y si nosotros tenemos inteligencia, tenemos amor, nos relacionamos unos a otros y demás, la causa no puede ser inferior, no podría ser una fuerza, un poder o algo allá por allá lejano, aunque algunos determinan eso. Pero la escritura es la revelación máxima de Dios. Y entonces en la escritura nos habla que ese Dios es un Dios personal. Mateo 6 del 28 al 32. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Es un Dios personal, es un Dios que nos conoce, es un Dios que está pendiente de sus hijos. Ese es el Dios que se revela en las Escrituras. Es un Dios que sostiene su creación, que tiene una comunicación con su creación. Y el versículo siguiente lo aclara en una forma
aún mayor. Colosenses 1 del 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Concepto de primogénito acá no está hablando de lo primero creado, sino de supremacía. ¿Por qué ponen a Cristo como el primogénito de la creación? Aquí no lo aclara. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué no fue creado, sino él creó todas las cosas? Por eso es el primogénito, lo máximo. Está por encima de la creación. Ese es el concepto que nos quiere revelar el Señor. Y sigue ampliando este concepto. Dice, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, porque son todas. ¿Qué significa todas? Todas. Y nos quiere aclarar eso desde toda perspectiva espiritual y material. Todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles. O sea, no estamos hablando solo de las cosas materiales que podemos tocar, estamos hablando de los espíritus también. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Satanás, ¿verdad? Fue creado como Lucifer, no como Satanás. Pero ahí entra la libertad, ¿verdad? Que Dios nos da y que posteriormente vamos a hablar acerca de esto. Pero todo fue creado por medio de él. Dice, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Somos de él, le pertenecemos. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y esto es importante porque también nos habla de una implicación aplicativa de lo espiritual. Yo no tengo vida sin Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiero dar fruto, debo estar pegado a la vid, que es Cristo. En todo este aspecto nosotros debemos entender que Él es la vida, que Él es la fuente de todo, que es ese alimento sin el cual no podemos vivir, que es el agua viva. Implica esa subsistencia en Él. Y nos habla acerca de que no es alguien que está lejano, ¿verdad? Sino que es un Dios cercano que tiene una interrelación con su creación. Podemos razonar diciendo que el plan tiene que existir antes que la cosa. Así que primero se concibe la idea y después se lleva a la práctica o se materializa. Un concepto, ¿verdad? Muy claro, muy racional. Primero, ¿verdad? Se piensa en algo y luego se ejecuta. Tenemos que aceptar que la idea o plan de este mundo existió antes que la realidad. Y si hubo una idea o un plan, tuvo que haber un planeador o una mente suprema que concibió la idea y el plan y luego lo cristalizó o lo llevó a la práctica. Y el resultado es el mundo que nos rodea. Cuando vemos diseño, cuando vemos la complejidad de este mundo, dice, bueno, alguien pensó en esto antes de hacerlo. No simplemente puede estar ahí por estar ahí. ¿Por qué? Por las características de lo que estamos analizando, por la complejidad que hay en el universo. No puede ser producto del azar, de la nada, sino que detrás de esto hubo un plan. Todo está en su lugar. Es increíble porque lo vemos a nivel macro y micro. Vemos el universo en su dimensión colosal y también lo vemos cuando vamos hacia lo microscópico y vemos, ¿verdad? Lo que son, ¿verdad? Las células y vemos los átomos y todo, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? La complejidad que hay en todo esto, que implica algo más que simplemente el azar o la nada. Cuando vemos el ser humano, vemos el ADN, es un código genético, es una información. Eso no puede ser un asunto evolutivo, es un lenguaje que le da instrucciones a las células y acá, ¿verdad? Dentro de la misma célula vamos a ver carritos moviendo proteínas, moviendo diferentes enzimas y demás para ir formando todo con la indicación, ¿verdad? Es como si hubiera una central telefónica y le dice, bueno, vaya y recoja a tal persona y lo deja en tal lugar. Luego recoja aquel. Y eso es lo que sucede dentro de una célula. Es increíble. Lo complicado de este universo nos hace creer que el que planeó o diseñó tiene que ser infinitamente sabio. Esa característica es exclusiva de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos un plan, cuando vemos una obra, eso habla de quién es el que está detrás. Si me ponen a mí a dibujar, van a ver un garabato. Si ponen a Thomas Kinkade, el pintor de la luz, como es llamado, van a ver una obra de arte. Lo que miramos habla de quién está detrás. Si yo les digo que yo diseñé el universo, ¿qué me dirían? No se vayan, es broma, ¿eh? No se desconecten. Estaría loco, ¿verdad? Para pensar, jamás podría ser yo. La causa tiene que ser mayor, es como lo que miramos en los otros argumentos. ¿Cómo se presenta a Dios? Como alguien con mucha sabiduría, ¿no? Él es el ser supremo, Él es el ser absoluto, diría Tomás de Aquino, lo máximo. En Él está toda la sabiduría, todo el conocimiento. Así es como se describe en la Biblia. No se describe como alguien muy fuerte, sino todopoderoso, omnisciente, unisapiente. Todas esas características que son exclusivas del Dios de la Biblia son las que podrían calificarlo, entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros no somos el que determinamos eso, Él existe y punto,
pero son los que racionalmente pueden decir, wow, sí, apuntan a él totalmente. Por ejemplo, no podría ser Hércules, no podría ser un dios de la mitología, pero el dios de la Biblia sí tiene estas características. Es prácticamente matemáticamente casi imposible, por ejemplo, que un organismo unicelular aparezca por mera casualidad. Las posibilidades son ridículas. Es 1 por 10 a la 40.000. Esas son las posibilidades para que un organismo unicelular aparezca. No entendemos claramente estos números y eso es 10 a la 14, así es como se podría representar. Vimos el número anterior, ¿cuál era? No era 10 a la 14, ¿verdad? No era 10 a la 20, como acá ellos hacen un cálculo de todos los minutos que han transcurrido desde que inició el universo hasta ahora, no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero sacan ese dato y eso es 10 a la 20, pero el número que dijimos para que un organismo unicelular aparezca por el azar, por el chance, es 1 por 10 a la 40.000. Entonces, para que un organismo unicelular aparezca es 1 por 10 a la 40.000. Ahora, ¿cuánto para que llegara a ser un ser humano? El primer hecho asombroso sobre la gravitación es que la tasa de la masa inherente sobre la gravitación es constante donde quiera que lo verifiquemos. Estas variantes son medidas necesarias para que pueda existir el universo. Entonces, cuando hablamos de la gravitación, donde ellos la midan siempre es la misma cantidad, se mantiene, es estable. Lo primero que ellos se asombran, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se mantenga en ese valor? Lo segundo, la gravitación es débil. ¿Qué quiere decir débil? Cualquier cambio alteraría absolutamente todo, es lo que quiere decir. Es el mismo valor siempre y no tiene ni siquiera, ¿verdad?, un ápice de variación, porque eso sería un colapso total. Cuando hablamos de probabilidades, si G, o sea, la variante gravitacional, variase en 1 por 10 a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Está en el valor exacto porque cualquier otro valor impediría la vida. ¿Cómo es que llegó a esa frecuencia exacta? Porque está en la posición correcta esa cámara. De nuevo, ¿verdad? Las posibilidades de que la cámara esté ahí por el chance matemáticamente son mayores. Luego hablamos acerca de lo que es alfa. El misterio sobre alfa es un misterio doble, de igual forma. El primer misterio, el origen de su valor numérico alfa es de 1 dividido por 137 y ha sido reconocido y discutido por décadas. Siempre encuentran ese mismo valor. El segundo misterio es el rango de su dominio. Generalmente no es reconocido, o sea, es exacto. Dice, un cambio en alfa de una parte a la 10 a la 120 impediría la vida. Steve Hopkins dice lo siguiente en cuanto a la tasa de expansión, en cuanto a alfa. Si la tasa de expansión un segundo después del Big Bang, donde ellos dicen que inició todo, hubiera sido menor en una parte de 100.000 millones de millones. Si la tasa de expansión un segundo después del Big Bang hubiera sido menor en una parte de 100.000 millones de millones, hubiera colapsado nuevamente antes de alcanzar su tamaño actual. Por otro lado, si hubiera sido mayor en una parte en 1.000.000, el universo se hubiera expandido demasiado rápido como para que las estrellas y los planetas se formasen. Luego nos habla acerca otra de las constantes gravitacionales, es la masa y la energía. Los neutrinos, los fotones y los átomos y la materia oscura, todo tiene que estar en un perfecto balance. Si no hubieran estado en el universo primitivo distribuidas uniformemente en una parte por 10 elevado a las 10 a las 123, el universo sería hostil para cualquier vida. Cuando habla de vida, está hablando inclusive de un organismo, de una célula. Ni siquiera la complejidad de un ser humano. Pero ¿por qué deducimos que este diseñador es una persona? Porque solo una persona puede tener una mente con una capacidad de pensar y diseñar. Las fuerzas no tienen eso. No es el viento que pone las cosas en su lugar correcto y demás. Puede mover cosas, ¿cierto? Pero no va a calcular todo en un lugar correcto. Las fuerzas no hacen eso, a pesar del tiempo que les dé, porque todo está en su lugar correcto. Bueno, lo que deducimos es claramente que hay una inteligencia detrás de eso, un ser detrás de eso, hay un plan y por lo tanto tiene que haber alguien que lo ejecuta. Hay diseño, tiene que haber diseñador. Una fuerza impersonal no puede pensar ni diseñar nada porque carece de una mente. Así que este argumento nos indica que el diseñador del universo es un ser personal muy inteligente, extremadamente. Algo importante acá es lo mismo, es el ejemplo acá que podríamos traer es lo mismo. Si yo pongo unas hojas, ¿verdad? Pongo esto acá, solo esto, y pongo hojas y pongo tinta y todo lo demás, y lo dejo ahí, nunca se va a formar un libro. Cuando vemos el ADN, solo una partícula del ADN habla acerca de toda una enciclopedia. Es increíble, nos dicen que si desarrolláramos todo el ADN, todo el código genético, podríamos ir y volver al sol, desarrollando toda la información que existe ahí. Y eso podría ser producto del azar. Si yo digo que la Biblia apareció producto del azar y todo está en su lugar y
y puedo leer y tiene sentido y está separado y tiene puntos y comas, me llamarían irracional. Esto no tiene nada de complejidad. Creo que es más razonable creer en un diseñador del universo que en la casualidad. El argumento a partir del diseño nos indica que Dios es un Dios muy inteligente. La Biblia dice que Dios es inteligente, bueno, dice que lo sabe absolutamente todo, ¿verdad? Presente, pasado y futuro. Job dice en el capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y recordemos que Él es el estado máximo de la perfección. Él no tiene sabiduría, tiene toda la sabiduría, es el estado máximo de perfección de sabiduría, es el estado máximo del poder. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables tus caminos. Podemos entenderlos a profundidad, a plenitud, en nuestras capacidades, son más elevados. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos referencia con esto? Que la Biblia nos apunta a que ese Dios omnisciente, que es todopoderoso, todas estas características para que califique, entre comillas, como el diseñador del universo, desde una perspectiva humana racional. Para probar la existencia de Dios, los teístas frecuentemente usan el argumento teleológico. Por ende, este argumento requiere que donde hay un diseño, debe haber un diseñador. En una forma lógica se presenta el argumento de la siguiente manera: si el universo muestra evidencia de diseño, debe tener un diseñador. El universo muestra evidencia de diseño. Por tanto, el universo debe haber tenido un diseñador. Algunos dicen que la casualidad puede crear, por lo tanto no necesitan un diseñador para explicar el gran diseño que encontramos en la creación. Pero la realidad es que las probabilidades de que el universo haya surgido por mera casualidad son astronómicamente bajas, solo porque los números nunca se acaban. Nunca vamos a poder contar hasta el infinito. También para el aspecto del argumento, ¿verdad? No podemos decir, oh, infinito, ¿verdad? No siempre vamos a poder decir, ¿verdad? No importa dónde estemos, 30 billones, 40 billones, lo que sea, siempre vamos a poder agregar un número más, no vamos a poder decir infinito. Por eso es que podemos dar estos datos que son realmente imposibles de que suceda. El argumento teleológico afirma que el universo evidencia demasiada complejidad para que sea producto de la casualidad. Las características que tiene el universo dejan por fuera la casualidad. Se sabe que los cuerpos celestes se mueven con exactitud perfecta en sus órbitas. Tienen que estar en el lugar correcto, en la distancia correcta, a la velocidad correcta. Si no tuviéramos la luna, la Tierra podría girar tan rápido que los días serían diferentes. Todo está como tiene que estar. Nuestros cuerpos humanos también son increíblemente complicados. Según el argumento teleológico, de ninguna manera toda esta complejidad podría simplemente suceder. Esto no solo las conclusiones que podemos sacar nosotros de una observación superficial de datos que nosotros vemos. Hay personas que se dedican a hacer esto y son los que nos dicen lo siguiente: si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables, no es producto de la casualidad. ¿Y quién dice esto? Dave Dodge, físico de la Universidad de Oxford, profesor visitante del Departamento de Física Atómica y Láser en el Centro de Computación Cuántica en el laboratorio Clarence de la Universidad de Oxford. Una interpretación de sentido común de los hechos sugieren que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Cuando vemos datos como los que hablamos de un organismo unicelular para que aparezca de la nada, dice, bueno, no vale la pena pensar en eso, no es racional, no podemos buscar la razón en eso. Esto es Fred Holt, astrofísico, cosmólogo y excelentísimo profesor de astronomía y filosofía experimental en Cambridge. Son personalidades de las universidades más grandes del mundo. Otra objeción del argumento teleológico deriva del problema del mal natural. Entonces, bueno, hay diseño, pero si Dios es el que diseñó, ¿por qué hay errores en el diseño? ¿Por qué hay cosas que no están bien en un diseño? No es perfecto. ¿En qué aspecto? ¿Acaso los hechos teleológicos, o sea, que no son teleológicos, que no tienen un fin, que no tienen un propósito, que no podemos explicar en el mundo, como las enfermedades, las dolencias, el hecho de que un animal devore a otro, los áridos desiertos, las heladas regiones polares,
los terremotos, los huracanes, las erupciones, los volcanes, no pesan más que los argumentos que buscan un diseño en el universo. Todas estas características. Ahora, entre más uno observa, entiende que estas cosas son necesarias. Cómo se forman las islas si no es a través de la actividad volcánica y se renuevan diferentes cosas. Vamos a desarrollar un poquito más el aspecto del mal. Pero también, por ejemplo, hay cosas que también son racionales. Por ejemplo, en Costa Rica siempre hay sectores donde se desbordan los ríos y ya se sabe. Hay lugares donde siempre hay derrumbes y donde construye gente las casas. Una vez que pasa la inundación, va ahí y construye ahí. A veces es porque por asuntos económicos y demás. Hay catástrofes donde mueren muchas personas, pero es producto de algo que ya se sabe. Esos lugares tienen esas características. ¿Qué pasaría si no hubieran terremotos? En algún momento, ¿verdad? Podría la tierra explotar. Vemos la importancia de que vaya la tierra, las placas y todo lo demás, sacando, ¿verdad?, todas esas fuerzas que tiene ahí. Deja el argumento teleológico un espacio suficiente para la libertad. Los defensores de este argumento sostienen que Dios ha puesto límites a la libertad y al mal natural, y esos límites nos permiten hablar de diseño o de propósito. Blaise Pascal declaró lo siguiente: pensador, filósofo, científico, dice: la naturaleza tiene algunas perfecciones para demostrar que está hecho a la imagen de Dios y algunos defectos para demostrar que solamente es su imagen y no Dios mismo. Ahora, ¿cómo nosotros hablamos acerca de aspectos disteleológicos? Desde una perspectiva espiritual, ¿cómo explicamos estas cosas que ocurren con la caída del ser humano? Antes de que el hombre cayera, el mundo era en una forma diferente. No ibas a ver un tigre, ¿verdad?, devorando a un conejito, cosas de ese tipo, eso no pasaba. La Biblia declara que la naturaleza, toda la naturaleza, gime por la redención del ser humano, porque una vez que nosotros seamos redimidos, la naturaleza va a ser redimida. Pero desde una perspectiva espiritual podemos entender esas cosas claramente con la caída de la tierra, pero desde una perspectiva propiamente de lo que es la razón, a unas personas que no creen en Dios, vamos a seguir argumentando en cuanto al aspecto del mal. He encontrado algunas personas que su problema para creer en Dios es el hecho que no pueden concebir a un Dios que es bueno, que es personal, y el sufrimiento y el mal y la injusticia que viven en verdad en la tierra. Entonces ellos dicen: ¿cómo es posible que si Dios es todopoderoso y es bueno, permita las injusticias y permita el mal? Primero tenemos que analizar, es un problema de probabilidades, que no es un asunto que sea algo contradictorio, que pueda existir un Dios bueno, perfecto, santo, y el sufrimiento y el mal al mismo tiempo. No es que no sea posible, no es que sea ilógico o irracional pensar en que un Dios bueno, perfecto y todopoderoso conviva con un mundo donde hay mal, donde hay injusticia. Y con solo gestionar una tercera propuesta, nosotros podemos rebatir que no es cierto, que no sea probable o que no sea lógico o que no sea racional pensar en eso, porque el problema de esta persona tal vez no es un asunto que crea que es imposible, sino que tiene un resentimiento y puede estar enojado con Dios. Es diferente que usted no quiera creer a que diga que no puede existir, como lo demostramos desde una perspectiva, ¿verdad?, de la razón, de la lógica y de la ley de probabilidades. ¿Qué quiere decir un ateo cuando dice que no puede existir un Dios bueno, personal y todopoderoso y el mal al mismo tiempo? El argumento de que Dios y el mal y el sufrimiento son lógicamente incompatibles, que uno excluiría lógicamente al otro, que no podremos concebir. Ese es el punto. No se puede concebir a Dios y al mal en el mismo plano. Primero deberíamos demostrar que hay una contradicción explícita al respecto. Lo primero que tendría que demostrarme es imposible. ¿Por qué es imposible? Es lo primero, y eso es una carga que nadie puede llevar. Nadie puede darme esa solución. ¿Por qué usted dice que es imposible? Primero debería demostrar que hay una contradicción explícita. Por ejemplo, Dios puede ser bueno y malo a la vez. Eso sí sería una contradicción, ¿verdad? Es irracional pensar en un mundo creado por Dios donde hay mal y sufrimiento. Por ejemplo, nosotros mismos, si lo hacemos racionalmente, nosotros hacemos cosas que presupuestan un mal, entre comillas, como ir al doctor, ir a un dentista. Un tratamiento de nervio no es algo como muy placentero, para nada, es doloroso, porque yo voy y lo hago. Si voy a exponerme a sufrir, a dolor, y todavía voy a tener más sufrimiento cuando me llegue la factura, ¿verdad? El punto es, entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago porque va a haber un bien mayor, porque hay un propósito detrás. El sufrimiento puede ser una herramienta para sacar algo mejor. Dios puede tener razones, tiene una perspectiva diferente a la de nosotros, porque yo llevo a mi hija, o llevaba cuando estaba recién nacida, a ponerle ciertas vacunas, aunque le iba a doler, aunque le iban a pulsar y todo lo demás, no podía explicarle nada a ella, pero porque yo veía el valor de eso. Con solo eso podemos decir, no es ilógico. Ahora, usted puede que no le parezca cómo es Dios, eso es diferente. Pero no me diga que es irracional, que es ilógico, que no podría pasar. Pero nosotros podemos demostrar que sí es posible considerar un mundo creado por Dios donde exista el mal y el sufrimiento
con solo agregar una tercera proposición. Dios puede tener moralmente suficientes razones para permitir el mal y el sufrimiento en este mundo. ¿Por qué? Porque Él lo conoce a plenitud, completamente todo el ser humano. Cuando Dios hace un juicio es justo y Él puede tener una razón para permitirlo, y de hecho la tiene. Entonces lo primero es que entienda que este argumento ya se va al suelo. En realidad hay infinidad de escenarios donde Dios, el mal y el sufrimiento pueden convivir, por decirlo de alguna forma, y esto derrumbaría el argumento, ¿verdad? Dios puede utilizarlo como objetivo. Entonces desde una perspectiva lógica, no es cierto que sea ilógico que Dios puede tener propósitos y tiene propósitos para permitir esas cosas. Ok, me dirás, si es posible que lógicamente hablando que Dios sea compatible con un mundo con mal y sufrimiento. Entonces, lógicamente sí podría ser, como me estás diciendo, sí, simplemente entiendo que Él tiene una razón para eso. Entonces, no es que no sea lógicamente posible, pero es muy poco probable que si Dios exista permita el mal y el sufrimiento en el mundo. Entonces dice, bueno, no es un asunto de que no pueda ser dentro de la lógica, porque en la lógica, ¿verdad?, permite muchas cosas, pero es poco probable, prácticamente improbable que Dios, siendo bueno, haga un mundo donde haya mal y sufrimiento. Lo que estamos es tratando de guiar a la persona a que su problema con Dios no es que no pueda existir, no es un asunto de lógica, de probabilidades. Su problema es que él tiene un resentimiento, es algo sentimental, algo que no quiere aceptar, algo que quiere seguir haciendo, etcétera. Pero podemos dar muchas razones para creer o probar que Dios tiene objetivos desde su perfecta perspectiva para permitir el mal y el sufrimiento. Dios quiso crear un mundo de criaturas libres que llegasen a ser responsables y maduras. Él no hizo robot, nos ha dado esa libertad y quiere que nosotros la expongamos. ¿Qué pasaría si en Edén no hubiera habido un árbol en medio de hasta qué punto amamos a Dios? Si me es imposible hacer lo malo, realmente no es algo genuino y Dios quiere que nosotros seamos seres reales, plenos. Para ello requiere que un mundo opere de acuerdo a ciertas leyes naturales. ¿Para qué? Para que seamos libres, el mundo tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Es un mundo donde el fuego te calienta, pero también te quema. Es un mundo donde el agua te sustenta, pero también te puede ahogar. ¿Por qué? Porque yo soy libre y va a haber consecuencias de mis decisiones, pero puedo tomar la decisión que yo quiera. Si el mundo no fuera de esta forma, yo no tendría oportunidad, entre comillas, para conocerme y requeriría de ciertas criaturas que puedan realizar actos moralmente malos. Tiene que permitirnos hacer lo malo. El pensar en este mundo haría muy probable un mundo con maldad, inmoral y sufrimiento. Por eso experimentamos ese mal, por eso vemos injusticias. Dios tiene límites, porque tiene propósitos y demás. Pero si no le permitiría hacer algo malo, ¿hasta dónde podría yo decir que soy un ser libre? La libertad está en que yo he decidido hacer ciertas cosas. De acuerdo a mis decisiones, va a haber consecuencias, pero Dios permite la maldad moral y el sufrimiento con la meta final de que las personas se conozcan libremente a sí mismos y lleguen a una salvación eterna. Es a través de esta libertad que yo tengo para hacer lo malo y lo bueno que entiendo que tengo un Salvador, que necesito de Él. Todas las personas creemos que somos buenos. Yo siempre he dicho eso, ¿verdad? Yo era bueno hasta que venía a Cristo, ¿verdad? Hasta que nací de nuevo y me di cuenta, ¿verdad? El bueno es solo Dios, pero la mayoría de personas no tienen eso. Ahora, cuando experimentan mal es que nosotros somos confrontados con nuestra realidad, que realmente quiénes somos y que realmente no podemos por nuestros medios cumplir, ¿verdad?, los requerimientos de Dios para ser salvos. Pero ¿qué pasa si en este momento yo llego y le ofrezco un salvavidas a Victoria? Victoria, aquí está, ¿verdad?, el salvavidas. ¿Qué me diría ella? Pues estoy en mi casa, no estoy nadando, ¿para qué quiero un salvavidas? No tiene ningún sentido. Pero si estuviera en el océano, en medio, ¿verdad?, de que no sabe nadar y demás, bueno, ahí claramente. Entonces es solo cuando entendemos nuestra realidad. Para entender nuestra realidad tiene que ser un mundo donde hay libertad y de esa forma poder abrir mi corazón a recibir y entender mi necesidad de ser salvo. La meta no es experimentar la felicidad en esta vida. Nosotros no somos mascotas. Si yo fuera una mascota a mi perro, yo simplemente le arrimo un hueso y listo. Ya sé cómo ponerlo contento. Entonces Dios no hizo este mundo para que nosotros estemos contentos y nos tira un hueso de vez en cuando para mover la cola y ese no es el fin. Nos hizo seres responsables. Es algo increíble la capacidad que Dios nos dio. Nos dio una capacidad que podemos rechazarlo o aceptarlo, aunque debemos entender que sin Él somos nada y que somos finitos. Nos ha dado la capacidad de decidir
por nosotros mismos. Eso es el libre albedrío. Ahora Él está detrás de todas las causas y la salvación. Él es el motivador en todo aspecto, el iniciador siempre, pero nos ha dado esa capacidad al ser humano porque nos hizo seres racionales y nos dio esa libertad para poderlo hacer. No somos mascotas para ser felices. Tome, ¿verdad? Muévase. Yo sé cómo poner contento a mi perro. Más, si ahora llego y lo saco a caminar, imagínense. Pero es diferente para nosotros. Tenemos una gran libertad, pero esa libertad tiene un precio y un costo, y es el hecho de que nuestras decisiones tienen consecuencias, y por eso es que nosotros vemos injusticias, podemos ver actos, ¿verdad? Vemos crimen, vemos, ¿verdad? Abusos, violaciones y todo eso. No es que Dios dirige eso, sino que Dios permite que puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque te ha dado una libertad y hay ciertos límites conforme a su propósito, pero es en vista de eso que no es incompatible, no es poco probable un mundo donde está un Dios bueno, perfecto y personal y hay maldad y hay sufrimiento. Entonces es un asunto personal de que tú no quieras a ese Dios, eso es diferente, o que no lo aceptes, pero no es que sea poco probable o que sea irracional pensar en Dios y el mal y el sufrimiento en el mundo que Él creó. Por todo lo anterior, no es improbable un mundo con sufrimiento, mal, moral, que se adapten a tal fin, sino todo lo contrario. ¿Tiene que ser de esa forma o no? Conclusión. Los que no creen en Dios han pasado por alto esta forma correcta de razonamiento lógico y sus implicaciones. Incluso los incrédulos admiten que no se puede obtener un poema sin un poeta, una ley sin un legislador, una pintura sin un pintor, un diseño sin un diseñador. Sin embargo, aunque muchos incrédulos admiten que el diseño demanda un diseñador, niegan que exista diseño suficiente en la naturaleza para establecer la existencia de un gran diseñador. Isaías 40, del 12 al 14, quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza. Con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y acá vemos medidas, vemos que Él midió las aguas, los cielos con su palmo, que juntó polvo, que pesó con balanza, que todo lo puso en su lugar correcto, que conoce todas las cosas y que tenía un plan cuando diseñó todo. Isaías 40, 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llamas por sus nombres, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Con esto nos dice que hubo un plan, una determinación y un propósito para haber hecho todo cuanto existe. De igual forma para nosotros, nos pensó antes de crearnos. A donde quiera que miren los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. Sir Martin Rees, astrónomo de la realeza de Gran Bretaña, miembro de Trinity College, profesor emérito de cosmología y astrofísica de la Universidad de Cambridge. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Donde quiera que vemos diseño. Es lo que está diciendo Paul Davies, físico ganador del premio Templeton, de la medalla Kelvin del Instituto de Física del Reino Unido y el premio Michael Faraday. Steve Hawking dice lo siguiente: el increíble hecho es que los valores de estos números, de las constantes gravitacionales, dice el increíble hecho de que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Lo que yo miro, lo que está diciendo, lo que yo miro es que está donde tiene que estar, increíblemente, que todo está donde tiene que estar. Parece que todo fue ajustado por alguien más. Y luego vemos lo que es el argumento axiológico, y esto es el argumento antropológico, o sea, del hombre, la ley moral. Y acá en este video nos lo va a explicar. Tradicionalmente usamos 4 argumentos para probar la existencia de Dios: cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. Vocablos un tanto complicados, ¿no es así? Definámoslo así. 3. Axiológico, argumento a partir de la ley moral. Todos hemos oído discutir a los demás. A veces nos resulta gracioso. Y a veces simplemente desagradable. Pero, sea como sea, creemos que podemos aprender algo muy importante escuchando la clase de cosas que dicen. Dicen cosas como estas: ¿qué te parecería si alguien te hiciera a ti algo así? Ese es mi asiento. Yo llegué primero. ¿Y por qué te vas a colar antes que yo?
Dame un trozo de tu naranja, yo te di un pedazo de la mía. Vamos, lo prometiste. La gente dice cosas como esas todos los días. La gente educada y la que no lo es. Y los niños igual que los adultos. Lo inquietante acerca de estas manifestaciones Es que el hombre que las hace no está simplemente diciendo que el comportamiento del otro hombre no le agrada. está apelando a un cierto modelo de comportamiento ¿Qué espera que el otro hombre conozca? y el otro hombre rara vez contesta. Al diablo con tu modelo. Casi siempre intenta demostrar Que lo que ha estado haciendo, no va realmente en contra de este modelo. o que sí lo hace, Hay una excusa especial para ello. parece De hecho, como si ambas partes tuvieran presente una especie de ley o regla de juego limpio, o comportamiento decente o moralidad, o como quieras llamársele, acerca de la cual sí están de acuerdo. y la tienen. Si no la tuvieran, Podrían por supuesto, luchar como animales. pero No podrían discutir en el sentido humano de la palabra. discutir significa intentar demostrar que el otro hombre está equivocado. Y no tendría sentido intentar hacer eso A menos que estas personas tuvieran un determinado acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal. del mismo modo que no tendría sentido decir que un jugador de fútbol ha cometido una falta. A menos que hubiera un determinado acuerdo sobre las reglas de fútbol. Esta ley o regla Sobre lo que está bien y lo que está mal. solía llamarse la ley natural. Hoy en día, Cuando hablamos acerca de las leyes de la naturaleza solemos referirnos a cosas como la ley de la gravedad o las leyes de la herencia, o las leyes de la química. pero cuando los antiguos pensadores llamaban a la ley de lo que está bien y lo que está mal la ley de la naturaleza, Se referían en realidad a la ley de la naturaleza humana. la idea era que Del mismo modo que todos los cuerpos están gobernados por la ley de la gravedad, y los organismos por las leyes biológicas, la criatura llamada hombre también tenía su ley. con esta gran diferencia. Que un cuerpo no puede elegir si obedece o no a la ley de la gravedad. Pero un hombre puede elegir obedecer O desobedecer, la ley de la naturaleza, es decir, que no puede desobedecer aquellas leyes que comparte con otras cosas. pero la ley que es peculiar a su naturaleza humana La ley que no comparte con animales o vegetales o cosas inorgánicas, es la que puede desobedecer, si así lo quiere. Esta ley fue llamada la ley de la naturaleza humana porque la gente pensaba que todo el mundo la conocía por naturaleza. y no necesitaba que se le enseñara. No quería decir Por supuesto. que no podía encontrarse un raro individuo que no la conociera. Del mismo modo que uno se encuentra con personas daltónicas o que no tienen oído para la música. Pero tomando la raza como un todo, Se pensaba que la idea de un comportamiento decente era evidente para todo el mundo. y creemos que eso es cierto. Si esto no fuera así, Todas las cosas que constantemente decimos sobre la guerra no tendría sentido. Sabemos que algunos dicen que esta idea de la ley de la naturaleza conocida por todos los hombres no se sostiene, dado que las diferentes civilizaciones y épocas han tenido pautas morales diferentes. pero esto no es verdad. Ha habido pequeñas diferencias entre sus pautas morales. Pero estas no han llegado a ser tantas como para que constituyan una diferencia total. Si alguien se tomara el trabajo de comparar las enseñanzas morales de Digamos, los antiguos egipcios, babilonios, hindúes, chinos griegos, o romanos, lo que realmente le llamaría la atención es lo parecidas que son estas enseñanzas a las nuestras. y lo similares que son ellas entre sí. Pero, ¿Qué significaría una moral completamente distinta? bueno, Pensemos en un país en el que la gente fuese admirada por huir en la batalla. o en el que un hombre se sintiera orgulloso de traicionar a toda la gente que ha sido más bondadosa con él. Lo mismo resultaría imaginar un país en el que 2 y 2 sumaran 5. Los hombres siempre han discutido, En cuanto a si nuestra generosidad debería recaer sobre nuestra propia familia con nuestros compatriotas, o sobre todo el mundo. pero siempre han estado de acuerdo. En que no debería ser uno el primero. En efecto, El egoísmo nunca ha sido admirado. los hombres también han discutido sobre si deberían tener una o varias esposas. Pero siempre han estado de acuerdo en que no se debe tomar a cualquier mujer que se desee. Lo más asombroso es esto, Cada vez que nos encontramos a un que hombre, dice que no cree en lo que está bien o lo que está mal. vemos que este hombre se desdice casi de forma inmediata. Puede que no cumpla alguna promesa que haya hecho contigo. Pero si intentas romper una promesa que le has hecho a él, Empezar a quejarse diciendo que no es justo. pero, Si no existe tal cosa como lo que está bien y lo que está mal, en otras palabras, si no hay una ley de la naturaleza, ¿cuál es realmente la diferencia entre algo justo e injusto? toda esta gente no se ha delatado ya. Demostrando que Digan lo que digan, realmente conocen esta ley moral como todos los demás. parece Entonces, que los humanos nos vemos forzados a creer en un auténtico bien y mal. aunque Nos equivocamos en la forma en cómo los definimos, del mismo modo en que nos equivocamos al hacer cuentas, pero lo que sí es claro, es que los seres humanos del mundo entero tenemos la curiosa idea de que debiéramos comportarnos de una cierta manera. y no podemos librarnos de ella. ¿Coincidencia? No lo creo. Esto es el argumento oxiológico, antropológico, o sea, antropos viene de hombre, entonces es en cuanto a lo que miramos
de las facultades exclusivas y que son trascendentes del hombre, no son aspectos biológicos, sino que hay una trascendencia del ser humano. El pasaje clave es Hechos del 17, del 26 al 29. De una sola sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Es ilógico y racional creer que Dios sea menos que nosotros. ¿Cuándo Dios es menos que nosotros? Cuando nosotros adoramos un ídolo a la naturaleza o creemos que el que puso todo es una fuerza, etcétera. Si Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos inteligencia, esas capacidades, Dios tiene que tener estas capacidades, pero en plenitud total. Todos los seres humanos tenemos una ley moral en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios dice que ha fijado eso en los hombres. Hay dos cosas que están en el corazón del hombre. Una de ellas, la mortalidad. Todos pensamos en el más allá de alguna manera. Tenemos esta idea de que hay algo más. Eso está en el corazón del ser humano. Lo otro que está en el ser humano es esta ley moral, que sabemos que es bueno y que es malo. Y el asunto es que lo aplicamos en diferentes formas, pero todos tenemos esta ley en nosotros. Muchas veces la aplicamos en formas injustas, esos son los cambios que podemos ver, pero existe esta ley y no se puede negar, están todas las personas. De hecho, fue algo que hizo a C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia y demás. Él era agnóstico, él era ateo, y es a través de un análisis acerca de que él no quería creer por el asunto del mal. Él decía, ¿cómo puede ver este universo es injusto, no es bueno? Él empezó a meditar en ese aspecto y él dice, bueno, porque yo creo que es injusto. Una persona puede decir que una línea que es torcida solo si tiene una idea de que es recta, de dónde vino eso, eso trasciende. Yo ni siquiera creo en Dios, pero está en mí qué es lo justo y qué es lo injusto. Y a través de razonar en esto, él viene a la fe en Cristo Jesús. Y algunos de los razonamientos que están ahí y que miramos en el video vienen en un libro que se llama Mero Cristianismo. Son argumentos que nos hablan desde la perspectiva de que aquella persona que dice que no cree en absolutos de moral espera ser tratado con respeto. Por ejemplo, mientras una persona que dice que no cree en moralidad o que no hay absolutos, que no hay una ley en él quiere que la escuchemos. Y si nosotros empezamos a hablar cuando esa persona está tratando de exponer su punto, se va a molestar porque cree que es injusto. La constitución moral del hombre señala la existencia de un autor o legislador. Antropológico viene de antropos, que significa hombre. El hombre tiene una naturaleza moral. Esto es, su vida está regulada por conceptos del bien y del mal. Y los expone en diferente forma, pero está en el ser humano. Cuando hablamos acerca de que Dios no puede ser menos que nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos una naturaleza moral, Dios tiene que ser la perfección de la moralidad. ¿Cómo describe la Biblia a Dios? Como un ser totalmente moral, totalmente santo, totalmente puro, totalmente bueno. Él es la perfección, es la escala. Si no existiera Dios, el mal y el bien serían relativos, porque no había un elemento de comparación, no existiría. El hecho de que exista una ley necesariamente implica que hay un dador de esa ley. Una ley sin un dador de ley no tiene ningún sentido. Ahí es donde se rebate el aspecto de que esto es algo de la evolución, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría en un país donde hay leyes pero no hay legisladores? ¿Por qué respetamos las leyes de tránsito? Porque hay policías de tránsito. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, si no, no tendría ningún sentido estas leyes. El hombre sabe que hay un curso recto de acción y debe evitar un curso errado. Por ejemplo, inclusive en culturas caníbales, pueblito por allá metidos en la jungla que son caníbales, ellos no se comen a sí mismos, ¿verdad? Lo ven como algo incorrecto, que bueno, los que llegan sí, ¿verdad? Se los van a comer, pero dentro de su propio aspecto moral internamente entienden que sería incorrecto hacerlo, ¿verdad? Con los suyos. Este argumento dice lo siguiente: toda persona está consciente de una ley moral objetiva. Sin Dios sería subjetiva porque depende de lo que yo vea, de lo que yo sienta, de lo que yo crea. Toda ley moral implica un dador de esta ley para que no sea subjetiva sino objetiva. Por lo tanto, debe existir un gran dador de la moral. Esto quiere decir que toda persona está consciente
de que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Por ejemplo, todos esperamos ser tratados con respeto, cortesía, equidad, dignidad, etc. Por otro lado, todos sabemos que es malo asesinar, engañar, robar, etc. Y es lo que ellos decían, veamos todas las civilizaciones y vamos a ver que todas tienen esos estándares y valores. Todos hablan acerca de la necesidad de ser, ¿verdad?, fieles a una causa, de ser leales, cosas de ese tipo son valores que vemos en todas las culturas. ¿Cuál es la mejor explicación para la existencia de la ley moral? Algunos dirán que el ser humano creó la ley moral, pero lo que pasa es que si él creó la ley moral, sería una ley subjetiva, de nuevo, dependería de cada individuo. Si no hay un dador de la ley, no hay un estándar, eso es lo que queremos decir. No había una regla, no había, ¿verdad?, un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque cada uno establecería su propio modelo, su propio estándar y sería relativo. Yo te diría, no, yo pienso así, está bien violar porque yo no creo como tú, pero se sabe que no, hay estándares claros en todas las culturas. Pero si así fuera, la moralidad sería subjetiva. Cada persona inventaría su propia moralidad y por lo tanto nunca podríamos juzgar moralmente las acciones de los demás. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Cuando alguien ha cometido un crimen, por ejemplo, un asesinato, las autoridades y la sociedad juzgan y castigan al criminal, indiferentemente donde sea, únicamente cuando la moralidad trasciende a los individuos, inclusive a las diferentes culturas del mundo, es posible juzgar las acciones de otro. Cuando es algo que hay una base moral en todos los seres, entonces es cuando se puede sostener. Por eso nosotros podemos ver diferentes posiciones y cómo, ¿verdad?, se mantiene una línea estándar, por ejemplo, en las Naciones Unidas, donde hay más de 200 naciones representadas ahí y hay leyes y reglamentos a seguir. Por eso hay inclusive estándares de guerra. ¿Cómo es posible que yo me ponga de acuerdo con mi enemigo para establecer, por ejemplo, un día de tregua, como ha sucedido, ¿verdad?, en diferentes guerras? ¿Cómo es posible, ¿verdad?, que yo diga, bueno, vamos a pelear, ¿verdad?, te odio, me odias, pero no podemos usar este tipo de armas porque hay una ley moral en nosotros que está por encima de nosotros. Así que la mejor explicación para la existencia de la ley moral es una autoridad que trasciende al individuo y a las diferentes culturas, o sea, Dios. Y este dador de la ley, este norte, es el que pone el parámetro para todo lo demás. Igual, ¿verdad?, entendemos el aspecto de la cauterización de la conciencia, ¿verdad?, llegar al punto de tratar de justificar, pero ¿por qué yo trato de justificar algo? Yo trato de justificar algo cuando entiendo que no está bien y empiezo a tratar de buscar razones para poder, ¿verdad?, justificar el acto. ¿Por qué? Porque la ley está ahí. El argumento a partir de la ley moral demuestra que Dios es absolutamente moral, ¿verdad? ¿Cómo debe ser, de nuevo, ¿verdad?, la causa, el dador de la ley debe tener los valores, ¿verdad?, completos y absolutos. ¿Cómo dice la Biblia que es Dios? Total y absolutamente moral. Nos habla de que Dios es bueno. El Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía. El Salmo 105, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 119:68, bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Otros dicen que la moralidad surgió como parte de la evolución. La moralidad es simplemente una ayuda para la supervivencia de las especies, pero esta explicación no es convincente porque cada ley implica un dador de la ley o una autoridad. Una ley por sí solo no tiene ningún valor. Toda ley eficaz, por detrás de ella existe una autoridad. Por ejemplo, las leyes de tránsito son obedecidas porque existe una autoridad, policías y el gobierno detrás de ellas. Si no existiera esa autoridad, nadie obedecería a las leyes. C.S. Lewis habla de esto a principios de su obra Mero Cristianismo, llamando esta la ley moral, la regla del bien y del mal, algo que está realmente allí, no hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque él era agnóstico, él era ateo y no quería, ¿verdad?, aceptar esto, pero esa regla estaba por encima de él. Hay 5 puntos que nos hablan acerca de cómo nosotros no somos simplemente seres productos de la biología, un conjunto de, ¿verdad?, sustancias y demás, ¿verdad?, que se unieron y estamos acá como si fuéramos simplemente un resultado de la materia, sino que nos habla de que nosotros trascendemos a lo biológico, hacemos operaciones que van por encima de lo simplemente elemental o material, la trascendencia de la naturaleza, porque un ser puramente biológico de repente creería en algo más allá del mundo biológico. Porque si somos biología, empezamos a pensar en Dios, y simplemente porque estamos buscando la razón del universo. Eso no es un asunto biológico, eso no es un asunto para sobrevivencia,
no es un asunto para preservación. De lo transbiológico realizamos cosas que no son necesarias para nuestra preservación o supervivencia. Por ejemplo, en un aspecto de las especies, todos los cambios, todas las adaptaciones en que se dan, en el sentido de que yo pueda sobrevivir, de que pueda preservar la especie. Pero nosotros hacemos cosas que van por encima de eso y trascienden. Por ejemplo, el arte no es necesario para sobrevivir. La arquitectura. Nosotros no simplemente vivimos en cuevas. ¿Por qué hacemos casas y las decoramos y las diseñamos? Eso es transbiológico. Cuando nosotros vemos un cuadro como este y lo apreciamos y nosotros vemos la belleza y apreciamos, esto no es algo necesario. Eso es trascender a la naturaleza biológica. Y eso es lo que el hombre es, ¿verdad? Trasciende la naturaleza biológica. Cuando nosotros vemos un diseño como este de una casa, ¿a quién no le gustaría? Se va a rifar al final la maqueta. Eso es necesario para vivir, para que la especie... No, estamos trascendiendo. Esto no es un aspecto de evolución darwiniana, que sabemos que esa teoría, ¿verdad?, ya ha sido desechada por muchísimos grandes científicos, ¿verdad?, y que otros no lo hacen porque pierden sus trabajos, ¿no? Pero el punto acá que nosotros podemos mirar es que esto es trascendencia a la naturaleza. Sí, vas a ver un castor hacer una presa, pero no va a ser como una represa como la de Hoover o cualquier represa hidroeléctrica. Entonces, esto va más allá de ser seres biológicos meramente. Luego, otro de los aspectos que es trascender a lo biológico es el pensamiento abstracto. Cómo un ser puramente material puede establecer correlaciones de entidades inmateriales. ¿Por qué pensamos en cosas que no podemos tocar ni ver? Las ideas de Dios, las ecuaciones, los números, etc. Esas capacidades no es un asunto meramente de biología, de una suma, ¿verdad?, de elementos. Luego, otra de las características es el libre albedrío. Nosotros no podríamos tener libre albedrío si nosotros simplemente somos seres biológicos. Puede decidir, usted puede cambiar de opinión, usted puede mover a un objeto de un lugar a otro. Ese libre albedrío, eso es transbiológico, no es que está programado en ese sentido, ¿verdad? Eso es trascender, implica la capacidad de autodeterminación. No estamos determinados por las causas externas, no estamos determinados por las leyes como un robot. Capacidad que nosotros tenemos, ¿verdad?, para decidir, y no que todas las condiciones que se nos dan determinan qué vamos a pensar y qué no. La autoconciencia es otro de los aspectos que es una trascendencia del ser humano. Trascendemos. ¿En qué aspecto? Podemos entender que nuestras experiencias no son un reflejo de lo que sucedió en nuestro mundo externo, sino más bien como personas. Yo no simplemente pienso que son cosas que pasan afuera, sino que yo me sé parte de esas cosas. Yo tengo conciencia de quién soy yo. Yo no solo existo, yo sé que existo. La montaña no es que dice, tengo conciencia de que estoy aquí. Uno de los datos interesantes en este aspecto de la trascendencia, en cuanto a que no solo existo, yo sé que existo, es que desde niños nosotros sabemos quiénes somos, quiénes hemos llegado a ser hasta hoy. Algo interesante es que si fuéramos solo seres biológicos, cada 7 años las células del cerebro todas son nuevas, absolutamente todo. ¿Qué implicaría eso si todo es nuevo? Que usted sería un nuevo ser. Es como si yo agarro la computadora, le saco la tarjeta madre y le pongo otra tarjeta madre. ¿Va a funcionar diferente? Sí, por supuesto, ya no va a ser lo mismo, porque ya no está esa tarjeta madre. Todas nuestras células, absolutamente todas nuestras células, cada 7 años son cambiadas. ¿Qué implicaría eso? Seríamos una nueva persona. ¿Pero por qué tenemos la conciencia? Porque la conciencia entonces no está metida en las células, es algo que trasciende. Cada 7 años las células cerebrales cambian y son reemplazadas, pero no soy un nuevo yo cada 7 años. Lo que la biología demandaría. La conciencia moral, que es lo que hablamos anteriormente. Sé que es bueno y que es malo, la naturaleza es amoral, los animales son amorales. Pero usted no ve un tigre todo nervioso y escondido porque mató una cebra. Se empieza a limpiar la boca para que no veamos que mató a la cebra. El tigre lo que hace es matar, no asesina. Es diferente para nosotros, entendemos claro, y eso es trascender a lo biológico.